Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto. Una linda Catrina cempasúchil y una linda muñequita cempasúchil. Y antes de comenzar quiero hacer una aclaración que cuando tejí la cabeza y los brazos para nuestra Catrina, el color de hilo que usé es color hueso. Lo único que está pintado son los detalles de la carita de nuestra Catrina. Ahora sí, mis queridos crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer el cabello para nuestra muñequita cempasúchil y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora en esta segunda vuelta vas a tomar solamente la hebra trasera y vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Y en esta vuelta número 3 también vas a tomar la hebra trasera, solo la hebra trasera. Y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4. Ahora sí toma el punto completo. Vamos a tejer un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos, un aumento, pero solamente tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Recuerden que en esta vuelta es tomando la hebra trasera. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6. Ahora toma el punto completo y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en esta vuelta número 7 vas a tomar la hebra trasera y la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 8. Ahora toma el punto completo y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 8.
Y en esta vuelta número 9 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 10 y vas a tomar el punto completo. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta número 11 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 12. Toma el punto completo y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y en la vuelta número 13 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y en la vuelta número 14, ahora sí tomas el punto completo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos. Una vez que hayas terminado de tejer la vuelta número 14, no retires tu marcador aún. Aquí mismo vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giras tu tejido. Ahora vamos a tomar solo la hebra trasera. Aquí en este mismo punto donde hicimos las 5 cadenas, ahí mismo vas a tejer un punto deslizado, tomando la hebra trasera, no la hebra delantera, sino la hebra trasera, esta. Bien. En el siguiente punto, otro punto deslizado, aquí, en el siguiente punto, tomando la hebra trasera. Ahí mismo vuelves a tejer 5 cadenas. Y en el mismo lugar, un punto deslizado. Vas al otro punto, al siguiente punto, vuelves a tejer un punto deslizado. Otra vez las 5 cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Recuerden que en esta primera vuelta es tomando la hebra trasera. Entonces vas a seguir tejiendo hasta llegar aquí donde está tu marcador. Ya he terminado de tejer la primera vuelta. Luego vamos a seguir tejiendo, pero aquí en la siguiente vuelta, mira, si tú te das cuenta, aquí están las hebras delanteras de la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Te vas aquí al primer punto de la segunda vuelta. Mira, aquí está el primer punto de la siguiente vuelta. Entonces, aquí en este primer punto vas a tejer un punto deslizado. Y vuelves a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo lugar, un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado. En el mismo lugar, 5 cadenas. Vas a repetir lo mismo que hiciste en la primera vuelta. Entonces vas a continuar. Cuando termines aquí, saltas a la otra vuelta con 5 cadenas
y vas a hacer lo mismo hasta llegar al final. Miren, aquí ya terminé de tejer la segunda vuelta. Estoy en el último punto. Me quiero ir a la tercera vuelta. Entonces vas a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Te vas al primer punto de la tercera vuelta. Aquí vas a tejer un punto deslizado. Vuelves a tejer 5 cadenas. En el mismo lugar, un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado. En el mismo lugar, 5 cadenas. Y en el mismo lugar, un punto deslizado. Estamos repitiendo lo que hicimos en las vueltas anteriores. Miren mis crocheteros, al final así es como te va a quedar. No es complicado, es un poquito tedioso porque hay que hacer pétalo por pétalo. Y aquí vamos a cortar nuestro sobrante. Este hilo con tu aguja lanera lo vas a ocultar por la parte interior del cabello. Vamos a probar a nuestra muñequita, está perfecto. Y le he colocado aquí un alfiler porque esto me indica dónde va a ir el filo del cabello. Aquí donde están tus ojitos bordados vas a contar 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde vas a colocar tu alfiler. Entonces, el cabello no tiene que sobrepasar el alfiler. Miren. Bien, ahora vamos a bordar las orejitas. Y vas a contar aquí donde empieza el bordado del ojito, vas a contar 7 puntos bajos. 4, 5, 6 y 7. Vas a bajar 2 vueltas, 1 y 2. Vuelves a introducir tu aguja lanera, la sacas por la parte de arriba. A ver. Aquí en este punto, ahí te vas a quedar. Das 4 vueltas y vas a jalar muy suavemente de esta manera. Y ya tendríamos la primera orejita de nuestra muñequita. Así de fácil. Entonces te vas al otro lado y vuelves a bordar de la misma manera como bordaste la orejita anterior. Miren. Recuerda que los hilos que te sobran tienes que llevar por un mismo punto, amarras, cortas el sobrante y escondes el nudo. Y con silicona caliente vas a pegar el cabello a la cabecita de nuestra muñequita. También le he colocado unos aretitos o unas perlitas, pero eso es totalmente opcional. Y no se preocupen que en el siguiente video volveremos a tejer esta linda maceta. Y ahora vamos a tejer el cabello para nuestra Catrina. Estoy usando el color marrón y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico
Y ahora nos toca tejer la vuelta número 2 y vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a tejer un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después vas a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, ahora nos toca tejer la vuelta número 12 y vas a hacer 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. En el siguiente punto, un punto deslizado. Luego vas a tejer 25 cadenas. Después de las 25 cadenas vas a contar 1 y 2 cadenas. En la segunda cadenita
vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar al final. Una vez que hayas terminado de tejer la primera tirita, en el siguiente punto bajo, aquí, vas a tejer un punto deslizado. Bien. Luego vamos a tejer otra tira de 25 cadenas. Miren, ya hemos terminado de tejer la segunda tirita. Ahora en el siguiente punto vas a tejer un punto deslizado. Luego, ahí mismo vamos a tejer 18 cadenas. Luego de las 18 cadenas, te vas a saltar una cadena, 1 y 2. Aquí en la segunda cadena, volvemos a tejer un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado. Luego, en el siguiente punto, vamos a empezar a tejer un punto bajo. En total vas a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el siguiente punto, un punto deslizado. En el mismo lugar vas a tejer 20 cadenas. Luego de las 20 cadenas te saltas la primera cadena, 1 y 2. Aquí en la segunda cadenita vas a empezar a tejer un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, vamos a hacer un punto deslizado, pero en el mismo lugar donde empezaste, aquí. Aquí mismo, en este mismo punto, un punto deslizado. Y ahí mismo vuelves a tejer 20 cadenas. Vamos a hacer 3 tiritas, todas en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Luego de las 20 cadenas te saltas hasta la segunda cadenita y vuelves a tejer un punto bajo en cada cadenita. Así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, aquí en el mismo lugar, vuelves a tejer el punto deslizado. Luego de ese punto deslizado, vamos a volver a hacer las 20 cadenas. Cuando termines, vuelves a hacer el punto deslizado en este mismo punto. Miren, ya he terminado de tejer la tercera tirita. Y aquí, como ya les había dicho, en este mismo punto, vas a tejer un punto deslizado. Las 3 tiras están en un mismo punto. Ahora te vas al siguiente punto. Aquí vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Retiras tu marcador. En ese punto vas a tejer un punto deslizado y cortas la hebra. Y ya así es como va a quedar el cabello para nuestra Catrina, pero antes de colocar el cabello vamos a hacerle los detalles a nuestra muñequita.
Vamos a bordar la nariz, las cejas y también la boquita, pero estoy usando esta aguja pequeña porque los detalles son pequeñitos. Y aquí donde están los aumentos en color hueso, vas a contar 3 vueltas. 1, 2, 3. Entre la vuelta 3 y la vuelta 4, vas a introducir tu aguja por un costadito, con mucho cuidado en que no te vayas a hincar. Y aquí vas a contar 5 puntos bajos. Solamente 5 puntos bajos. A ver, aquí me falta uno. Ajá. Ahora sí. Luego vas a bordar 3 líneas verticales. Una vez que hayas terminado, también vas a bordar con el mismo hilo las cejas. Las cejas solamente vas a tomar 3 puntos bajos. Cuentas 1, 2, 3 y bajas una vuelta. Y vas al otro lado y de la misma manera bordas la otra ceja. Y adivinen qué, mis queridos crocheteros, nos estábamos olvidando de la naricita. Me voy a ubicar entre la vuelta 6 y la vuelta 7. Aquí es donde vas a sacar tu aguja. Miren. Y vamos a formar un triángulo muy pequeñito. Y después, cuando hayas terminado de formar el triángulo, tienes que ir rellenando con el mismo hilo. Cuando termines, estas hebras las llevas por un mismo punto, amarras, cortas y escondes el nudo. Ahora vamos a empezar a pintar la carita de nuestra Catrina.
Lo que sí te recomiendo es que compres solamente los 3 colores primarios y de ahí vas a ir sacando otros colores. Entonces vamos aquí a mezclar el rojo con el amarillo porque quiero obtener un color naranja. Vamos a hacer puntos alrededor del ojo y como puedes ver estoy usando mi aguja lanera, la punta de mi aguja lanera. Entonces con mucho cuidado vamos a empezar a hacer puntitos separados alrededor del ojo de nuestra Catrina. Otra cosa también que te quiero recomendar es que antes de pintar la carita de nuestra muñequita, practiques sobre un papel y cuando ya estés segura de cómo va a quedar el diseño, entonces ya puedes plasmar esa idea en el rostro de tu muñequita. Y así es como te va a quedar, mira, está quedando muy bonita. Vamos a continuar. Aquí en la frente de nuestra muñequita le voy a hacer un corazón. Estoy usando este pincel que es bastante delgadito. El número es 030. Aquí le vamos a hacer con mucho cuidado un corazón. Y para pintar las flores voy a estar usando la colita de mi crochet. Mira, esta parte. Estas flores las estoy pintando en color turquesa. Vamos a hacer aquí 2 flores en este lado. Vas a pintar 5 puntos en color turquesa y en el centro va a ir el color rojo. Y ya está. Y aquí en el centro le vamos a poner un poquito de color rojo. Miren mis crocheteros. Y voy a hacer otra flor más al costado de esta flor que acabamos de hacer. Entonces, lo que hagas en este lado, también lo tienes que plasmar en el otro lado. Y así es como te va a quedar. Ahora, en color amarillo, estoy usando mi aguja lanera, la punta de la aguja lanera. Vamos a hacer aquí como una V. Vas a pintar, este color amarillo tiene que estar separado, porque también vamos a estar usando el color turquesa. Luego, aquí en la parte de abajo de sus cachetitos, voy a volver a hacer estas flores que hicimos en la parte de arriba, solamente una flor en cada cachetito.
Y así hemos terminado de pintar la carita de nuestra Catrina. Ahora vas a colocar el cabellito. Estas 3 hebras que están aquí en la parte de la frente. Aquí hay 2 hebras de 25 cadenas y una hebra de 18 cadenas. Estas 3 tiras que están juntas van a ir al costado de la cabeza. Vas a colocar de esta manera, mira, a un lado, y aquí vas a colocar un alfiler. Luego la otra hebra de 25 cadenas tiene que ir aquí al costadito de esta primera hebra que acabamos de colocar. Nos tiene que quedar un pedacito así colgando. Esta hebra de 18 cadenas también tiene que ir a un costado del cabellito. Entonces esta sería la primera opción. Si tú no quieres tejer el cabello, la puedes dejar así, sin cabello. También se ve bonita, mira. Y si no quieres así, entonces le puedes colocar el cabello que hicimos para nuestra muñequita cempasúchil. También se ve bella. Pero en mi caso sí le voy a colocar el cabello. Ahora sí voy a retirar esta liga y la voy a colocar a la muñequita aquí en nuestra maceta calabaza. Recuerden que esta maceta calabaza es la misma maceta que usamos para nuestra muñeca calabaza. Ahora sí voy a pegar este cabellito a la muñequita. Antes de pegar tienes que ubicar bien las tiritas donde van a ir y luego vas a pegar con silicona fría o silicona caliente. Ahora vamos a tejer las flores para nuestra Catrina. Vas a dejar una hebra de 6 centímetros y voy a tejer 20 cadenas. Luego de las 20 cadenas te vas a saltar hasta la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta cadenita vas a tejer un punto deslizado. Luego 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el siguiente punto un punto deslizado. Vuelves a repetir 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente punto o en la siguiente cadenita, un punto deslizado. Eso es lo que vas a repetir hasta terminar. Y al final así es como te va a quedar. Dejas una hebra de unos 6 a 7 centímetros y cortas. Con esa misma hebra vamos a formar la flor. Vas a empezar así a envolver, mira, de esta manera. Como es pequeñita, tienes que tener paciencia. Procura que todas las flores estén del mismo tamaño. Entonces con tu aguja lanera y estas hebras vamos a asegurar la flor.
Y las hebras que te sobran, no las cortes porque con esas mismas hebras vas a coser al cabello. En total vas a realizar 5 flores de la misma manera. Ahora vamos a colocar las flores. Tomas una flor y la vas a colocar en el centro del cabello. Ayúdate siempre de tus buenos amigos, los alfileres. Ahora sí vas a colocar 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y con estas hebras le vas a dar 2 puntaditas al cabello y las hebras que te sobran, como siempre, las llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. Y al final así es como te va a quedar la Catrina, miren, está muy bonita. Y también nuestra muñequita Cempasúchil, que también está muy tierna y muy bella. Y aquí les quiero mostrar la segunda Catrina que realicé. Es un poquito más laboriosa en cuanto a los detalles de su carita. Todos estos detalles en color negro los hice con la punta de mi aguja lanera. Estos son puntitos que iban formando estas figuras. Pero tienes que hacerlo con mucha paciencia. Ahora, estos puntos en color rojo que ves alrededor del ojo, los hice con la colita de mi crochet. Nada más, solamente usé la colita del crochet y la punta de mi aguja lanera. Pero eso sí, lo vas a hacer con mucha paciencia. Vuelvo a repetir que los detalles y el diseño que tú elijas, eso lo dejo a tu preferencia, a tu imaginación. Yo sé que ustedes pueden eso y más. También en esta parte que ves como un rombo, la parte roja la pinté con la colita de mi crochet. Y también le tejí el cabello en color negro y con las flores en color rojo. Vuelvo a repetir, si tú no quieres con este tipo de cabello, le puedes colocar el cabello de nuestra muñequita Cempasúchil. También queda muy bonita. Y si no quieres colocarle el cabello, pues simplemente la dejas así, que también se ve muy bonita. El cabello lo vas a colocar de la misma manera como hicimos en la primera Catrina. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.